Doctor Álvarez Miranda, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería, para no abundar necesariamente en lo ya expresado por mis colegas, cuyas afirmaciones suscribo, empezar, si se quiere, por el principio. El derecho constitucional es un derecho que crece no al amparo del poder, que es la teoría del Estado. La teoría del Estado es la teorización del derecho, de los principios que abonan a la política y al derecho desde la perspectiva de justificar al poder. El teórico del Estado, Jelinek, y todos los tratadistas alemanes, curiosamente alemanes, porque justamente nace a principios del siglo XX, en realidad, cuando se difunde en todo el mundo, porque ellos lo que hacen es explicar por qué es que el poder tiene la autoridad para organizar a la sociedad. Porque Alemania es esencialmente un país autoritario. Recuerden que Alemania es un país que recién conoce la democracia, culminada la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de bien entrado el siglo XX, fracasa con la República de Weimar de 1919, cae en el nazismo durante décadas y recién en el 49 es que se puede promulgar la Constitución de Bonn y en forma tímida es que construye su democracia en torno a la economía social de mercado, la libertad y el derecho por encima del poder. El derecho constitucional, por el contrario, es una disciplina que se enfrenta al poder, que se enfrenta al ejercicio abusivo y arbitrario del poder y pretende limitarlo, frenarlo, moderarlo, con la finalidad de encontrar los equilibrios que puedan garantizar esas esferas para la libertad y para los derechos de los ciudadanos. Por tanto, la Constitución hay que interpretarla desde su finalidad principal. Toda interpretación constitucional tiene que partir del fin teleológico, del principio teleológico de la Constitución. Una Constitución solamente sirve cuando realmente garantiza esas libertades y derechos a los ciudadanos, limitando al poder. Partiendo de esta base, es de que se puede afirmar entonces de que toda interpretación a la Constitución peruana se tiene que hacer no solamente de una manera sistemática, en su integridad, no en la literalidad de artículo por artículo, la taxatividad de un artículo en especial que nos beneficia a la posición que tengo hoy yo y pudiese ser que como abogado pudiese afirmar exactamente lo contrario de pronto el próximo año, porque no es así. En el derecho constitucional, a diferencia de cualquier otro derecho, existen principios y valores que están por encima de la coyuntura. Principios y valores que hacen que el derecho constitucional y por tanto el ejercicio de un constitucionalista esté por encima de la coyuntura política. Por tanto, si esto es así, lo que tenemos que observar es de que sea el gobierno del actual presidente de la República, que no tiene partido reconocido, o sea el presidente de la República que surja por mandato popular en el 2021 o en el 2026 o en los siguientes periodos, lo que vamos a decir aquí, lo que estamos diciendo aquí es válido. Es válido. Por tanto, partamos de dos principios. El principio de la buena fe de la interpretación constitucional. Toda la interpretación tiene que partir de que los que la realizan están pensando en la concordia, en la cooperación, en la colaboración que ha hecho referencia el doctor Urbiela. Y el principio de taxatividad, que se refiere esencialmente a que los poderes y los órganos constitucionales, por el simple hecho de tener el poder,
el ejercicio del poder, tienen que tener sus atribuciones establecidas en forma taxativa. No se puede interpretar en forma amplia, laxa, estas funciones, sino en forma restrictiva. Esos son principios universales del derecho constitucional. Si esto es así también, podemos ahora sí enfrentar la interpretación sugerida del 133 y del 134 para afirmar en forma concluyente de que cualquier pretensión a fortalecer las atribuciones y el poder que tiene el gobierno en cualquier país latinoamericano resulta perfectamente inconstitucional, porque ya se ha dicho hace décadas que Latinoamérica elige cada 5 años a un dictador. Y eso es cierto. En Latinoamérica tenemos la tradición política, o mejor dicho, la falta de tradición política que no nos permite, por cuanto en las colonias no tuvimos asamblea política, no tuvimos a milicianos y a los colonos disfrutando de espacios en la decisión política. No. Todo se decidía en la metrópoli española. Por tanto, nuestra tradición política es precisamente no tener tradición democrática. Por eso mismo es que en las constituciones latinoamericanas se ha tratado de establecer injertos parlamentaristas que frenen al presidencialismo que lamentablemente fue recogido en la Constitución peruana de 1828. ¿Por qué? Porque claro, las 13 colonias independizadas que habían tenido libertad de comercio, libertad de industria y democracia interna, la Constitución de Virginia es mucho más antigua que la Constitución norteamericana, ya eran una potencia mundial cuando en 1928 Javier Luna Pizarro, Bartolomé Herrera y toda esa playa de ilustres peruanos observaron: si ellos son potencia, nosotros entonces, si hacemos una constitución parecida a la de ellos, también lo vamos a hacer. 3 siglos después, seguimos el mismo mecanismo mental. Para solucionar la crisis política es necesario fortalecer al Ejecutivo. Primer error. Y segundo error. Para mejorar, para superar los males del país, vamos a reformar la Constitución. Después de 3 siglos seguimos pensando en forma errónea que nuestros problemas los vamos a solucionar reformando la Constitución. ¿Qué propone el 133 y el 134, como acá ya se ha dicho? Fortalecer al Ejecutivo, quitándole al Congreso de la República, no a este, sino a todos los demás que van a seguir, quitándole la posibilidad de ejercer control parlamentario, quitándole la posibilidad de censurar ministros. Claro, alguien dirá, pero pueden censurar al Consejo de Ministros en su integridad. Pero habría que ser muy iluso para censurar a un Consejo de Ministros cuando al segundo ya hay la disolución. Y ahí viene la otra etapa. El equilibrio de poderes, ya sabemos que Carl Einstein señaló que el principio que inspira el presidencialismo es la interdependencia por coordinación. Congreso y Ejecutivo tienen el mandato popular de coordinar entre sí porque cada uno tiene un mandato diferente. Los congresistas tienen el mandato de sus electores en cada distrito electoral y el Ejecutivo tiene el mandato establecido en la segunda vuelta, el mandato de gobernar, y los congresistas el mandato no solamente de legislar, sino de ejercer control político a este que gobierna. Porque ya se ha establecido en la teoría constitucional moderna que la principal función de un Congreso no es la de legislar, es la de fiscalizar, la de ejercer control parlamentario. Por tanto, lo que se está haciendo es simplemente eliminando la posibilidad de censura ministerial. Si acaso un Congreso, en una crisis gravísima y un abuso y una prepotencia absoluta del Ejecutivo, osara discutir
al Ejecutivo discutir las políticas gubernamentales del Ejecutivo, el Ejecutivo, de acuerdo al proyecto, tendría la posibilidad de plantear una cuestión de confianza. Y ahora bien, paso a formular un tema medio abstracto, pero ojalá que se entienda. Ojalá que pueda yo dejarme comprender. La teoría constitucional se basa en la teoría de los frenos y contrapesos. Ante la posibilidad de la censura ministerial, la censura del Consejo de Ministros, la Constitución establece la disolución parlamentaria en la segunda oportunidad, de forma tal que aquí se encuentren perfectamente equilibrados. Si tú no das el apoyo al Consejo de Ministros, por segunda vez, o censuras al Consejo de Ministros, se disuelve el Congreso y es el pueblo el que arbitra sobre ese conflicto, votando a favor de los partidos del Congreso o a favor de los partidos del Ejecutivo. Muy bien. ¿Qué hace la cuestión de confianza? ¿Dónde está la cuestión de confianza? La cuestión de confianza no debe existir, porque es extraña al ordenamiento constitucional, porque la cuestión de confianza se suma a este equilibrio ya producido, se suma de una manera inorgánica, porque la cuestión de confianza aquí en el presidencialismo no tiene sentido. Tiene sentido en el parlamentarismo, porque como ya bien lo ha dicho el doctor Amprimo, en el parlamentarismo el primer ministro, el jefe de gobierno, el gobernante, lo hace no como fruto de una segunda o primera vuelta presidencial, porque no hay elecciones presidenciales, lo hace como fruto del número de diputados que tiene en la Cámara. Si tiene la mayoría, es que puede gobernar. El jefe de Estado, que es una persona diferente, que no gobierna, producida las elecciones parlamentarias, llama al líder de la mayoría del Parlamento. El líder de la mayoría del Parlamento asume el cargo de primer ministro de forma tal que es presidente del partido mayoritario, es líder de la bancada mayoritaria, es diputada, por supuesto, y 3, es primer ministro, jefe de gobierno. Allí sí se explica la cuestión de confianza, porque si yo como primer ministro no encuentro que mi bancada, mi partido, no me respalda en una política gubernamental, es allí cuando yo digo cuestión de confianza, planteo cuestión de confianza. Si ustedes no me apoyan, me voy yo y se van ustedes. Tiene sentido, hay equilibrio. Si la Cámara de Diputados, la mayoría, se mantiene en su criterio, pierde su curul, tiene que entrar otra vez a una campaña electoral, contrariando a su líder. Entonces, ese momento de crisis tan grave prácticamente no ha sido planteado casi nunca. Muy rara vez en temas muy graves. Es más, Theresa May, la primera ministra inglesa, ha anunciado su renuncia para junio, pero no ha planteado una cuestión de confianza, porque no tenía sentido ya. Ella no tiene el respaldo de la mayoría de su propio partido, el Partido Conservador en la Cámara de Comunes. Ya no tiene sentido plantear la cuestión de confianza, pero no lo ha hecho. Se van todos los diputados y me voy yo con todo mi gabinete ministerial. Y mi gabinete ministerial posiblemente no repita, porque ante esa crisis se produce una elección parlamentaria y posiblemente los electores voten por el partido de oposición. Por tanto, es una medida equilibrada en el parlamentarismo, pero absolutamente desequilibrada en nuestro régimen presidencial, que ya está equilibrado por la disolución misma frente a la censura ministerial. De forma tal que es un elemento extraño que en el mediano plazo debería desaparecer de la Constitución, así de simple, la cuestión de confianza. Ahora,
si se plantea una cuestión de confianza como la que se ha planteado, que en el fondo lo que está estableciendo es de que la Comisión de Notables, la Comisión de Reforma Política nombrada por sí y ante sí por el señor presidente en Palacio de Gobierno, tenga la función constituyente que se la arranca al Congreso. Si no hacen caso a lo que mis notables han diseñado, porque esta es la verdad, claro, lo que ellos han hecho es la verdad. Si ustedes, congresistas, no hacen caso de ello, se van ustedes. Yo no me voy. Yo soy jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo. Se van ustedes, no yo. O sea, no solamente es absolutamente desequilibrado, sino que lo que está planteando es de que, como ya se ha dicho aquí, le está quitando la función de poder constituyente constituido o poder constituyente derivado que tiene el Congreso para reformar la Constitución, se la está quitando para trasladarla a la Comisión de Notables, a la Comisión de Reforma Política, que él solo ha nombrado. De forma tal que lo que se está viendo hoy en día en forma absolutamente imparcial es una realidad. El Ejecutivo está haciendo uso arbitrario del poder y corresponde al Congreso, en nombre del país, en nombre de la patria, en nombre de la democracia, en nombre de la Constitución, frenar ese ejercicio arbitrario del poder, cueste lo que cueste. Al final de cuentas, todos aquí desempeñamos una función en la vida. Y si uno tiene que sufrir las consecuencias, pues las sufre. Muchas gracias, señora presidenta.